Vamos a empezar. Pues nos quedamos en la Torah 33. Rabbi Nachman, donde hicimos la clase pasada que la persona que realmente desea la vida eterna, amar los días, tiene que ver toda la realidad como buena. Tiene que encontrar a Dios en todos lados. Y para encontrar a Dios, necesita la Torah. La Torah es la que te da la capacidad de reconocer que lo que estás viviendo es Hashem. Y si Hashem es bueno y está presente. Y dijimos que para esto hay que estar conscientes de que no hay molécula vacía, no hay situación en la que Dios no esté presente, en la que Dios no esté conduciendo las cosas. Todo está siendo causado por Él, manifestado por Él, guiado por Él. Y cuando la persona entra en ese nivel de conciencia, en que todo lo que está experimentando en todos los días y los años de su vida es el amor divino, entonces se llega a amar más a sí mismo con Dios. Y ahí nos quedamos. Estamos como en una tercera parte de la Torah. Pero va a seguir explicando Rabbi Nachman y expandiendo estos conceptos y esta capacidad de integración para que la Torah no se quede nada más como una idea, sino que pueda bajar a la práctica, que pueda bajar a la realidad, que experimentemos esta Torah. Entonces, no puedo ver quién está dentro y quién no, porque no me da miedo moverme, pero bueno, la que está dentro, estamos en la Torah 33, ya sea que esté en Sefaria o en su libro, y vamos a empezar el, eh, el punto Gimel. Y dice así, ¿todos oye bien? ¿Están bien ahí? Sí. Nada más alguien dígame que sí para que pueda seguir. Sí, Súper. Dice así, Beine, Yeshne Yamim, Yamim. Dice, existen dos tipos de días, dos tipos de realidades, dos tipos de momentos. Yemetov, Yemerra, hay días buenos, hay días malos, hay momentos malos, hay días en los que todo fluye con Hashem, su mano es clara, hay inspiración en la Torah, inspiración en la tefilá, inspiración en estas relaciones. Y hay días malos, donde todo está oculto, donde todo parecía ser que no nos sale a nuestro favor, que por más que nos esforcemos, nada más las cosas no brillan. Como está dicho en Coelet, Shlomo Amelech, Beyom Tova Yetov. En los días buenos, sé bueno. En los días que estás inspirado, que estás conectado, que te sientes bien, estás conectado, haz Torah, haz cosas buenas, haz actos buenos, crea, haz tefilá, sé como Dios. En esos días aprovechalos, esa luz que te guíe, que te haga manifestar. Ubeyom Ra'ah, re. En los días malos, en los días donde Dios se oculta, en los días en donde estamos confundidos, estamos con una conciencia limitada y una percepción más baja, en esos días observa, ve, son días de menos acción, son días de menos manifestación, son días de contemplación, observa esos días. Y ahorita voy a traer qué significa eso. Ainu, shetzarich leadam listakel sham etef etef. Cuando el día es malo, cuando el día está oscuro, cuando Dios está escondido, ¿qué tienes que hacer? Desarrollar y ampliar la capacidad de observación, de atención. Y observa bien, bien, bien. Bevadai matzeh sham yemet tov. Ainu Torah. Porque no hay duda que inclusive en los días malos, en los días en donde está escondida la inspiración divina, también son creados por Dios. Y si observas bien, también ahí encontrarás los días buenos. Vas a encontrar ahí también la luz. Vas a encontrar también ahí a Dios. Quiere decir Torah. Dice que en el día malo está menos perceptible, está menos disponible esta conexión. Y cuando te detienes a observar y a contemplar, vas a encontrar ahí la Torah. Vas a encontrar en ese día la revelación de Dios. Vas a encontrar en ese día las letras de la Torah, las letras de la palabra de Dios. Vayamim Nikraim Midot. Esto es algo muy increíble, muy profundo, va a cambiar por completo nuestra percepción de lo que es la vida. ¿Cómo se llaman los días de la vida? ¿Qué son los días de la vida? La suma de toda tu vida, que son todos tus días, que son semanas, meses y años. Cada día, los días son llamados midot, son cualidades. Las cualidades divinas, las emociones divinas, por las cuales se manifiesta el pensamiento divino, son los días de la semana.
Cada día nuestro es una midá. Una midá es una emoción, una cualidad, pero también viene de midá, es medida. Es una expresión limitada de lo divino. Cada día contiene una midá. Por ejemplo, no le dice quiero ir nada, estoy trayendo yo ejemplos para expandir el concepto. Pero sabemos que cada domingo, en su fuente original, en su fuerza principal, está Gesed, es la midá de amor. Lunes, Geburah, martes, Tiferet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada día estamos experimentando una medida de Dios. Y las medidas de Dios son sus emociones, son sus cualidades. Como está escrito en Telim, unidad de Amai. Y la medida de mis días, ¿cuál es? La midot ema Torah. ¿Y qué son las midot? ¿Cuál es este lugar donde Dios expresa su emoción? Dios expresa su corazón. Dios expresa su revelación delimitada. Es la Torah. Porque toda la Torah no es otra cosa más que la expresión de las cualidades divinas. Todo lo que aprendemos de Torah es un aspecto de quién es Dios, de cómo se comporta Dios, de qué desea Dios, de qué ama a Dios, de qué odia a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos experimentando en nuestro día es la revelación, es la expresión de los sentimientos de Dios hacia nosotros. Cada uno de nosotros en su día está experimentando lo que Dios siente por él, lo que Dios tiene preparado para él. Eso es un día. Es una expresión limitada, contenida del amor divino. ¿Por qué el amor divino lo digo así? Si hay varias emociones, porque todas las emociones tienen en su fuente Gesed. Gesed es la primera emoción, la primera cualidad. Beolam Gesed de Bané. El mundo se construye con Gesed. Entonces, el día que que experimentamos la mañana, el cielo, la ropa que usamos, las relaciones que nos prepara Dios, la tefilá, la comida, son aspectos de esa midá divina, que es la Torá, que se está revelando en mi vida. Que la Torah me da porque la Torah habla del amor y del temor, del respeto, de la reverencia, de lo asombroso y de todas las midot. Todo lo que estamos estudiando en la Torah, si estuviéramos conscientes, si estuviéramos con los ojos abiertos, con la mente abierta, con el corazón abierto, entenderíamos que estamos conociendo a Dios. Es la Torah. Y la Torah es la fuente de nuestros días. El día es un reflejo de la Torah. Eso se llama Ibal, como dice el Pasuk, Imei Jukot, a Torah en Jukot son Ibal. Si no hubiera Torah, no hubiera creación. La Torah es la fuente de la creación. Y está Kata, Braito, Baralma. Vio la Torah y creó el mundo. El mundo es el reflejo de la Torah. Y la Torah lo que nos hace es reconocer la presencia de Dios. El día es la expresión de la Torah. Y por eso con los días malos, es cuando no hay Torah, cuando no hay reconocimiento de la revelación de Dios. Estamos experimentando una realidad que viene de Dios, pero no estoy reconociendo a Dios. Es una confusión completa y total, es una distorsión total de la realidad. Todo lo que estamos respirando y lo que estamos comiendo y lo que estamos hablando es Dios. De ahí viene la capacidad de hablar, de pensar, de comer, de caminar. Si no relaciono una con otra es porque me falta esa conexión que se llama Torah. Y con la Torah, Dios creó todos los mundos, todas las dimensiones, en donde hay millones y trillones y sin número de almas, de criaturas experimentando un aspecto de Dios. Como dice Mishle, Peyetz lo amon, y seré para él una herramienta. Alti creamon el aman. ¿Sí? La Torah es la herramienta, es el medio, es el artesano con el cual Dios creó el mundo. Entonces, toda la creación, en todas las dimensiones, en todos nuestros días, buenos y malos, cuando somos jóvenes y cuando somos viejos, cuando hay Geulah y cuando hay Galut, cuando estamos en un lugar o en otro, todos están siendo creados por Dios. Y cada uno refleja un aspecto de la Torah, un aspecto de nuestra Torah. Porque todo lo que está siendo creado es por medio de la Torah. No nada más eso. No nada más eso, que todo lo que estoy experimentando, el árbol que está aquí, y el hueso que está acá, y la inteligencia la energía que está pasando por mi cabeza, y el libro que estoy leyendo, y la persona que está caminando, todo lo que estoy viendo es una expresión de la Torah, y su fuente de vitalidad son las letras de la Torah.
Y por eso, imagínense estudiar Torah, lo que significa. Significa que yo puedo irme al punto esencial, vital, original, que le está dando vida a todo lo que estoy viendo. Entonces, la Torah lo que nos hace es no relacionarnos nada más con un mundo, sino relacionarnos con el creador del mundo. Estamos conectados con la esencia que está creando toda mi realidad alrededor de mí. אלא כל מה שהמדרגה היא למטה, שם הם אותיות התורה בצמצום יותר ממה שהיו מדרגה יותר עליונה. Solamente que cuál es la diferencia entre observar un aspecto, una piedra inanimada, o un mineral, o un vegetal que tiene más vida, o ver un animal que tiene más movimiento, o ver un humano en conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas realidades, estas creaciones? Es que en una y en otra, en ambas, Dios les está vitalizando. Nada más que las letras de la Torah, que son la fuente de vida, en un lugar, en una criatura, está en mayor contracción, en mayor ocultamiento, en mayor reducción, y en otra criatura está en mayor amplitud, en mayor revelación. Entonces, en lo inanimado, las letras de la Torah están más condensadas, están más limitadas, están más embestidas. En lo vegetal menos, en animal menos, en lo humano mucho menos, en Am Israel menos. Está más revelado. Y una persona que se conecta con la Torah, aún más revelado. Pero todas ellas están recibiendo vitalidad y fuerza y existencia de las letras, de las combinaciones de la Torah. Ven a Mehirim kol kach como le mala me materia una. Y entre menos oculta está la letra de la Torah, más brilla. Entre más reducida está, porque la capacidad de recibir vitalidad divina está más pequeña. Una pared tiene menos capacidad de recibir vitalidad que un ser humano. Entonces las letras de la Torah brillan menos, están más oscuras, están más, están más físicas, ¿no? Materiales, más opacas. Que de Sheloh להשפיע עוד באיכות יותר מהראוי. ¿Por qué lo hace así Hashem? Porque ¿qué pasa cuando experimentamos mucha luz y no puede ser contenida? Eso es la definición de oscuridad. Cuando hay mucha bondad y no puede ser contenida, se experimenta como sufrimiento. Si de Dios emanaría una fuerza vital que no puede contener el pasto no existiría. Si emana una fuerza vital al ser humano que no puede contener, el ser humano experimentaría oscuridad, experimentaría dolor. Y Dios entonces reduce el brillo de sus letras, la revelación de quién es Él y la fuente de vida, según la capacidad de la criatura de recibir, de que fluya por Él mismo esa vitalidad divina. Nimtza, entonces encontramos a Filu Midot Klipot, Midot Klipot, entonces, ahora sí, inclusive en el lugar de la clipa, en el lugar del exceso, en el lugar del dolor, en el lugar de la confusión, en el lugar de la oscuridad, en el lugar de la clipa, del ocultamiento divino, quiere decir los días malos. Yemerra, ¿por qué hay días malos? Porque Dios está oculto en nosotros. Estamos distraídos, estamos metidos en ta'avot, en deseos carnales, en materiales, en peleas, ni Dios lo quiera, en dudas, en tristezas. ¿Qué es eso? Estamos experimentando la vida por medio del reflejo de la luz de Dios, oculta por la clipa, secuestrada por la clipa. En vez de que todo sea claro y amplio y brilloso, no, hay estrés, hay competencia, hay quiná, hay envidia, porque la luz de Dios está siendo filtrada por la clipa. Esos son los días malos. Shechem midot raot u'leshonot kakum. Son las cualidades malas del ser humano. El enojo, la envidia, la tristeza, la pereza, el niuf, la promiscuidad. Son las midot de Dios interpretadas de forma inmadura. Y son los lenguajes de Avodah Zará, son lenguajes de no Kedushá, son cuando utilizamos las palabras, ya sea de los idiomas, que no es el hebreo, o de temas, hablar de cosas que no son propicias, que no son divinas. Porque si no hablamos de Dios y no pensamos en Dios, forzosamente pensamos en algo mundano, en algo separado de Él, en algo material, en algo de los pueblos, de los 70 pueblos. Sham Yochlim Limtzot Yodat Torah. Inclusive en esos lugares, en esas acciones, en esas transacciones, también ahí podemos encontrar la Torah. Pero ¿qué tienes que hacer para encontrar la Torah en lugares que no es aparente, que no es obvio, que no es en Tefilá, que no es en Kedushá, que no es en una casa de Torah, que no es... ¿Cómo la encuentras? Yemearra, ¿cómo encontramos a Dios en los días malos? Quiere decir en los días ocultos, observando. Si tuviéramos la capacidad de contemplación y de observación y de pensar en Dios mientras hablo con el portero de la entrada
o mientras hago una transferencia del banco. Encontraríamos ahí la Torah. Imagínense qué nivel de Torah sería ese. Espectacular. אבל מחמד ריבוי הלבושים בגודל הצמצום אין אותיות התורה. Pero ya que hay muchísimas capas que bloquean esa luz, hay muchas contracciones que reducen su brillo, no alcanzamos a apreciar y a reconocer las letras de la Torah en esos días, en esos momentos. Ay, no, Yemeto, ven qué increíble. Los días buenos, la vida buena, los momentos buenos de la vida es cuando se reconoce a Dios, cuando es claro que lo que está ocurriendo, ya sea guerra o no guerra, es Dios. Uf, qué maravilla. Ni Dios lo quiera, pero cuando hay enfermedad o no enfermedad, si reconociste a Dios, qué hermosura, qué grande día. Reconociste que lo que está experimentando es una expresión divina. Pero cuando no reconocemos a Dios, inclusive aunque sea placentera la vida, son días malos. Porque no reconoces de dónde viene la fuente de placer, la fuente de vida, la fuente de bondad. Pero cuando cuando la luz de la Torah, cuando la luz de la letra de la Torah está brillando y reconocemos que la creación realmente es una expresión divina, eso se llama un día bueno. Quiere decir una mirada buena, una cualidad buena. Y entonces, por medio del día malo, de la cualidad mala, del ocultamiento, de la oscuridad que está reposando sobre esos momentos, inclusive cuando yo observo, puedo extraer, puedo iluminar, puedo reconocer que el punto interno, a pesar de que está muy oculto y muy contraído, es la Torah, es Dios. Pero vean qué locura. ¿Cómo podemos hacer para que la vida no nada más sea altibajos? Y hay días buenos, qué delicia, y días malos, qué difícil. No, podemos transformar en la que los días vayan siendo de buenos en más buenos y más buenos y más buenos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que la claridad de que reconozca yo que lo que me está ocurriendo es todo Dios, tanto bueno como malo, como empezó la Torah que vimos? ¿Cómo le hago para que eso ocurra? Y por eso Hashem creó nosotros todos los mundos y creó todas las posibilidades. Adentro del ser humano contiene todas las sefirot y todos los ángeles y todas las dimensiones y toda la oscuridad y toda la luz. Y la oscuridad se llama Yetzer Hara. Quiere decir, este instinto que te hace pensar que eres un ser independiente y que todo está en tu control. De ahí nacen todas las malas cualidades. De ahí nace la tristeza y el ego y la arrogancia y la burla y la flojera. Nacen de que son los sentidos pesados. ¿De dónde nace la pesadez? ¿De dónde nace la pesadez? De Yetzer Hara, que te dice, tú eres cuerpo, tú eres tú solito. No hay significado, no hay propósito, no hay divinidad ahorita. No estás conectado con Dios, no eres una expresión de Dios, no eres una extensión de Dios. Es el Yetzer Hara. Y él se hará, crea y emerra. Ay, no, y emerra. Toda la persona logra transformar sus cualidades, logra transformar su oscuridad y logra transformar sus deseos negativos y sus pensamientos eh, obsesivos. Y logra entrar en emuná, y logra entrar en claridad, y logra estar en presente, y logra quitarse su, su kamtzán, su avaricia y darse de acá, y logra transformar su envidia y tener amor por Israel, y logra transformar su incapacidad de callarse y tiene silencio. Eso logra la Torah. Entonces, ya que internamente hay una transformación de esa oscuridad a luz y reconoce que la fuente de esas cualidades inmaduras realmente era la luz, y la encuentra y la desarrolla y la expande y la integra, entonces los días, ya no hay días malos. El día se transforma en bueno. ¿Quieren transformar un día malo en bueno? Hagan un acto que vaya en contra de su naturaleza. Si hay un día en donde están hable y hable y hable y hable, hagan silencio. Si hay un día donde están comiendo y comiendo y comiendo, paren de comer. Hagan un esfuerzo en donde transformen y le pongan un alto a su yetze. Y van a ver cómo el día, la dirección, la orientación del día cambia. Hay como un punto de inflexión. Y ya que cambia internamente, cambia externamente. Y si somos inteligentes, quiere decir, observamos la realidad de nuestra vida, vamos a darnos cuenta que los días buenos tienen que ver con que yo hice un esfuerzo interno e iluminé y transformé una cualidad negativa, ya sea flojera o tristeza, en presteza o en alegría. O transformé la capacidad de no comer como animal y comer como humano. O transformé la capacidad de no hablar la shonara y de quedarme callado. O transformé la capacidad de dar flojera, de tener que estudiar y de hacer tefilá y medité y me fui a la mikve. Van a ver cómo sus días realmente dependen de lo que van haciendo internamente con ustedes. Y así es como se transforman los días malos. Cuando la persona se antepone,
se sobrepone a su Yetzer Hara. Ahí no me otro, sus cualidades malas. Hace Ranit Bel, Legambre, Neged Yemeatov, Shulahem. Y entonces, la experiencia amarga de la vida, los días malos, los momentos oscuros, se desenvuelven, se disuelven enfrente de los días buenos, porque la oscuridad ante la luz no tiene chance. Y cuando hay un acto bueno, y cuando hay un buen pensamiento, cuando hay una buena Torah, todo lo que hay enfrente se ilumina. Y los días malos se transforman en días buenos. ¿Y qué pasa cuando hacemos este trabajo y reconocemos a Dios en nosotros, en un aspecto que estaba oculto, en una situación que era difícil, en un momento donde no parecía que estaba Dios? Entonces la luz de la Torah, la luz de las letras de la Torah, se les quita las capas, se le quita la clipa y empiezan a brillar. Empiezas a sentir a Dios, empiezas a sentir como todo realmente es Azoha Pratit. Es como si las luces, es como si las letras de la Torah se desprenden, empiezan a volar, empiezan a iluminar. Y iluminan tu vida. Están, están claras, están enfrente de ti. Por eso es tan importante pensar en el nombre de Dios. Yud Kei Vav Kei. Van a ver que si meditan en Yud Kei Vav Kei y sostienen esa visión, se ilumina toda la creación. El Arizal dice que estudiar Torah es buenísimo, pero meditar en la luz de Dios es 7 veces más productivo, más elevado, más luminoso. La Torah es pura luz. Lo que estamos leyendo es pura luz. Literal, la luz es la luz de Dios, la luz del mundo. Y vete gila, lo hay un Meirin Kolkaf, porque al principio del día, o al principio del momento malo, o al principio de esta situación negativa, aparentemente, la luz de la Torah, la luz de las letras, no estaba brillando, no estaba iluminando tan fuerte. Kiloki Blue Ormele mala, porque no estaba recibiendo fuerza de arriba. Que de Sheloy que Blue vaya a rayo temi que no, porque no vaya a ser que si estamos en un aspecto negativo, un aspecto de depresión, un aspecto de competencia, si ilumina la luz de la letra de la Torah ahí, la negatividad, la clipa, el aspecto inmaduro de mi ser va a recibir más fuerza. No, Dios en su bondad reduce su iluminación, su shefa, hasta que haya una transformación interna. Y cuando se quita la clipa y queda pura Torah, entonces ahora sí, la luz de arriba se conecta con la luz interna, con la luz de mi día, de la experiencia de mi día, y ahora sí puede iluminar por completo. Por eso, tener en el día tefilot y estudios de Torah, momentos de respiración y poedut, vas metiendo en tu vida, en tu día, luz de la Torah, y entonces va influenciando y va contagiando y va expandiendo momentos cada vez más largos y más largos y más largos. Y entre más pienses en Dios, más vida hay en tu día, más luz hay en tu día. Y entonces, ahorita que ya transformaste y nulificaste el aspecto inmaduro de tu ser, el aspecto egoísta que se cree independiente de Dios y te reconectaste con tu Creador. Entonces se quita esa clipa, se quita esa capa y solamente que queda las letras de la Torah, nada más. Hazme kabelim orra mala. Y entonces, ahora sí hay una abundancia de luz que baja de arriba hacia abajo. ¿Y dónde se experimenta? Obviamente que en tu ser, pero también en tu día. Nimtza, ze shekofet yatzro. Entonces, la persona que trabaja para transformar sus pensamientos, sus malas inclinaciones, sus malas pasiones, su deseo inmaduro, su yetzer. La persona ansiosa trabaja su ansiedad. La persona miedosa trabaja su miedo. La persona que tiene orgullo trabaja su orgullo. ¿Cómo? Con humildad. Todo con humildad. O con shtiká. La persona que habla de más trabaja su no hablar de más. Etcétera, etcétera, etcétera. La persona que hace eso está está transformando, está dominando los días malos, los momentos malos de la vida. Quiere decir, las partes de la vida en donde no está claro que Dios lo está creando, sino que parecía ser que es natural. Eso es Ra. Eso me da verimakum, oso re midotejem. Y entonces, cuando interactúas inclusive con gente que está desconectada y observa sus malos actos, azteca farrash shohen alatov. Ay, no te Torah, ni batem melofel, te Torah boletim. Y ya que estás observando algo que parecía ser malo, pero como tú estás lleno de luz, lleno de trabajo, lleno de conexión, ese mal aparente, falso, externo, se anula, se quita enfrente
luz que hay en ti se cae y entonces la luz de la Torah que está en ti, que está en tu conciencia, que está en tu corazón, brillan. Y entonces puedes iluminar el shuk, puedes iluminar tu negocio, puedes iluminar inclusive gente que está deprimida, nada más por estar presente. Es tanta la conexión que tienes con Dios, es tanta la emuná, es tanta la alegría, que a donde vayas, todo lo que es malo se desnuda, se, se anula, se inclina ante la luz y empieza a brillar. Y entonces todos empiezan a apreciar los buenos días, los buenos momentos. Quiere decir la revelación de Dios. Quiere decir las letras de la Torah. Haz de la Torah, Shebe, o Davar, y entonces vean qué locura. Ya que tú estás en esta conexión, en este trabajo, en esta conciencia, y todo lo que vas a encontrarte en tu día puede tener un aspecto de malo, pero ya que tú estás con estás con Torah, ese malo va a desaparecer. Entonces la persona puede reconocer y puede llegar a conocer la Torah de esa cosa. Quiere decir, el mensaje que tiene Dios para ti de ese momento, de esa interacción, de esa materia, de esa compra que hiciste. Ya que tú estás conectado con tu Yetzirah Tov, quiere decir que estás utilizando tu vida para servir a Dios, para revelar a Dios y no para elevar tu propio nombre, para elevar tu propia comodidad, para comprar para ti, sino que realmente estás comprando algo porque vas a servir a Dios con eso. Esa compra en esa tienda te va a revelar algo de Dios, una Torah increíble, que solamente puedes encontrar ahí, porque toda la vida es Torah. Quiere decir, toda la vida es una enseñanza, una iluminación de Dios hacia ti. Y cuando tú llevas la Torah a los lugares oscuros, quiere decir a los lugares en donde más oculto está Dios, en ese momento puedes aprender Torah inclusive de esa experiencia que pareciera ser, entre comillas, mundana. Y es lo que dice el Zohar Kadosh. Parejo Hashem, el Ahab, Gibore Koach, Oseh Devaro. Bendigamos a Dios, Hashem, los ángeles, que son fuertes, son valientes y fuertes, Gibore Koach, tienen un poder muy fuerte y cumplen su palabra. Básicamente es la fuerza. ¿Quién es el Gibore Koach? ¿Quién es el que tiene fuerza para, para transformar su Yetzer? El que cumple la palabra de Dios. No cumplo la palabra del Yetzer, no cumplo el consejo del Yetzer, cumplo el consejo de Dios. Se requiere de muchísima fuerza en este mundo para hacer eso. ¿Quiénes son estos? Son los que se sobreponen a sus instintos, a sus cualidades negativas, a su Yetzer. Yetzer me dice, vete a dormir, quédate hasta las 8 dormido. Pero no, mi Neshama dice, no, párate en la mañana, párate Hatzot Laila, párate a hacer Torah, párate a disfrutar el día, párate a hacer ejercicio, párate a estar con tus hijos. Esa acción causa que tengamos más fuerza, más intensidad y más capacidad de cumplir la palabra de Dios. Inunda min de melachim mamash. Y se asemejan a los ángeles. Esa persona que es capaz de, a pesar de toda la oscuridad que contiene su vida, a pesar de todos los retos, los obstáculos, las pruebas, los dolores, aún así está feliz y sirve a Hashem y estudia Torah y hace mitzvot y ayuda a la gente. Más que un ángel. José de Baró, que quisiera hacer su palabra de Dios, de Abadila y Dabar, que cumple con la palabra, Lishmoa Bekol de Baró. Wow. Y nun zachain le mishma kalim leila. Vean qué increíble está esto. Ve el pasuk. El pasuk dice así: Giboré Koach, los que son poderosos en su fuerza, José de Baró, cumple la palabra de Dios. Y después el pasuk termina y dice: Lishmoa Bekol de Baró. Escuchan la voz de su palabra. Una cosa es la palabra. Hola. Estás viendo la expresión fragmentada, limitada, partida de varias letras que forman una palabra. Pero si tú escuchas mi voz, vas a escuchar algo mucho más esencial de quién soy. Mi voz es pashut, es una, no está partida, no está fragmentada, más interna. Mi palabra está afuera, mi voz está aquí, está dentro. Cuando la persona cumple la palabra de Dios, cumple la mitzvah de Hashem, entonces se abre un canal, se abre una percepción, se quita una capa y entonces logra escuchar la voz de Dios. La voz hace referencia al mundo de la unidad. Todavía no hay fragmentación. En tu día vas escuchando a Dios. Quiere decir que tenemos el mérito de escuchar la voz superior, la voz que viene de arriba. Okay. No sé si hacer una pausa para preguntas o estamos todas bien y seguimos, pero si hay algo que requiera mayor ampliación o explicación, dígame para ponerlo aquí.
A ver, Mo, yo tengo una pregunta. Todo se trata de que estemos contentos, pero también dice Shah, los portones de las lágrimas no son cerrados. Entonces, quiere decir que las lágrimas y todo, y abrirse con esa tristeza, que también son muy poderosas. Entonces, ahí me confundo. No se trata de que estemos felices todo el tiempo, se trata de que Ibnu Tashem Simcha, el cumplir la misión para la cual fuimos creados, que es servir a Dios, eso te hace feliz. Y una de las formas en la que hay una... La dima es muy profunda, el llorar es muy profundo, pero no quiere decir que llorar viene de la tristeza. Cuando tú lloras y en ese momento haces tefilá, quiere decir, inclusive en mi llanto, en mi dolor, en mi tristeza, reconozco a Dios. Quiere decir, inclusive en mis días malos, en momentos oscuros, reconozco la Torah, reconozco a Dios. En ese momento se abre todo el cielo. Obviamente, es justamente lo que estamos diciendo. Mm. Pero no sería como el estar triste, no va por ahí. ¿Cómo estar triste? No, O sea, porque estar triste de llorar, de estar, ¿no? no, sí está. Hay una tristeza de un dolor. Y si esa Ajá. tristeza te lleva a Dios, vas a ver que después de esa tristeza, dice Shlomo Amelech, va a venir una alegría. Pero si la tristeza nace de estar desconectado de Dios, es la mala tristeza. Que si la depresión, quiere decir, no hay esperanza, no hay reconocimiento a Hashem, no hay inspiración. En ese momento, sí, la tristeza es negatividad, es oscuridad. Pero si hubo un dolor que te llevó a llorar y en ese llanto reconociste a Dios, hiciste tefilá, hiciste teshuvá, es la mejor sanación del mundo. Es justamente eso, es la transformación de lo malo a lo bueno. Wow, es eso. Sí, gracias. Todo lo que... Muy, ¿puedo Sí, hacer un comentario? sí, sí, claro. Lo que dijo Adela, yo una vez había leído de Rap Tversky justo que no siempre estamos así que muy happy, o sea, muy felices porque no es la realidad de la vida. Pero una de las maneras de estar alegre es aceptar a Hashem, aceptar la situación. Y es lo que creo que lo que acabas de decir, ¿no? Aceptar a Hashem quiere decir reconocer que esto que estoy viviendo viene de Dios. Y en ese momento hay alegría, real alegría. No es nada Sí, más y aceptar de es como palabra, dijiste la semana es pasada, real. que a veces en la oscuridad encuentras otros caminos diferentes de conectarte con Hashem que no siempre los puedes hacer cuando estás en momentos muy fáciles. Correcto. Y entre más puedas tú observar a Dios en donde pareciese que no está, más vas ganando terreno, más vas abriendo un nuevo mundo en donde antes parecía que no estaba, ya está. Entonces, esos días malos, esas experiencias que tú interpretabas como negativas, ya no son negativas, ya son buenas. Y ya no requiere Dios de ocultarse, porque ya lo descubriste. Y entonces su luz va a revelarse, va a experimentarse, sin ocultamiento, sin capas, va a ser claro. Ya no hay necesidad del otro. Y una vez, o sea, ya, perdón, último comentario, así como que una vez me di cuenta que eso lo puedes hacer así en retrospectiva, porque hay veces como que resignificas las cosas cuando pasaste a cierta situación difícil, pero al momento de recordarlas o de sanarlas de alguna manera, las reconectas con poniendo a Dios encima. Entonces las cosas agarran otro significado. La Teshuvah realmente nace de Binah. Binah es la capacidad de ligar actos, o sea, de ligar cabos, quiere decir, de observar esto y esto, ocurrió esto. Entonces, en retrospectiva, quiere decir que estás pensando. El pensar hace reconocer a Dios para atrás y entonces, ya que yo me di cuenta que en ese momento pasó esto y esto, yo la pasé mal en ese momento, pero luego me di cuenta que de ahí salió algo bueno, ahora que estoy viendo esto que no parece tan bueno, de antemano, sin tener que esperar el resultado, yo ya sé que es bueno. Eis de Ujaham, Arroeta Nolad. ¿Quién es el sabio? El que ve el nacimiento antes de que ocurra, el que ve el potencial, el que ve en potencial lo que va a ocurrir después. Básicamente es la Torah. La Torah es ver la realidad, desenvolverse después en la creación. Ya no necesito que pasen las cosas para que yo aprenda. Puedo aprender desde aquí. Estoy yéndome a la fuente de la vida. No estoy teniendo que pasar por la experiencia de las capas de la vida para tener que aprender y cambiar. Y con esto se conecta perfecto por lo que viene ahorita. Dice así, "Ki Torah nikra davar", porque la Torah se llama cosa, davar, o palabra, lo mismo, diferentes vocales.
No, menos locales, davar. Porque todas las cosas que estamos viendo en el mundo, nuestros cuerpos, nuestras ropas, nuestras casas, son cosas. Pero las cosas que son, es Torah. Porque todas las cosas fueron creadas con davar, con var, con la palabra de Dios. Var en arameo es afuera. Algo que está bar mitzvah. Es un hijo. Es un bar mitzvah. Es un producto de la mitzvah. Bar es ben, es hijo. Entonces, davar es la cosa que está afuera. Quiere decir que la experiencia de la vida en la fisicalidad es nada más es la expresión, es la experiencia de lo que está afuera. Pero lo que está dentro es la Torah. Las cosas son Torah. Porque la Torah es cosa, como es llamada, como dice el del Teilim, davar tzival el lefdor. La cosa fue ordenada a la generación 1000, haciendo referencia a la Torah. בכל מה שאותיות התורה נתמצם מלבשים בצמצומים ובלבושים יתרים. Entre la luz de la Torah, la luz de las letras de la Torah, más se oculta, más se embiste, más se esconde, más se reduce, más se contrae. La Torah La Torah está más escondida, Dios está más oculto. La fuente de vida está más secreta. Y la persona que es capaz de desinvestir y de quitar las capas y desinvestir la creación y la realidad y la situación y encontrar que realmente la fuente de esa cosa que está ocurriendo, buena o mala, es Dios, es la palabra de Dios, es la Torah. Que esas letras de la Torah están esparcidas y dispersas, incluyendo en los lenguajes, en las prácticas de los demás pueblos, en las tierras de los demás pueblos. Inclusive ahí está, porque la Torah es como que se rompió y se fue para todos lados. Y a eso venimos a Galut, a reconocer a Dios en Cuernavaca, en México, en Argentina, en el negocio, en esos lugares donde está oculto, donde está secreto, donde está investido. Udome que Mishe Boneta Torah. Wow. La persona que es capaz de reconocer a Dios, de reconocer la fuente de la cosa, la fuente de la situación, que es la letra de la Torah, y reconoce que es Torah lo que está viviendo, y no reconoce que es viaje, o es comida, o es X plática, es Torah, porque está reconociendo que la fuente de lo que está ocurriendo es la letra de la Torah, y desenviste la capa y revela la luz de la Torah, la luz de la letra, es considerado como aquel que construye la Torah. Bonea Torah. Imagínate construir una Torah. Construir la Torah. Unificar letra con letra, palabra con palabra, pasuk con pasuk, perashá con perashá. La persona que va reconociendo a Dios en su vida mundana está construyendo la Torah. Está tomando la luz de la Torah y la está llevando a todos los lugares en donde también es Torah, pero no parece que es Torah. Por eso entre más Soda y entre más Kabbalah y entre más Hasidut hay un aspecto en donde reconoces que de lo más aparentemente mundano viene la mayor luz, viene la mayor Torah. Ya no hay nada mundano, ya no hay nada secreto, ya no hay nada oscuro. Justo ahí está Dios. Justo de Irán va a salir la revelación más grande de Dios. Justo de Jamás. Justo de mi aspecto más negativo va a salir el aspecto más positivo de mi ser. Ejemplo, de Mashal. Otiota Torah. Las letras de la Torah, que es la fuente de toda creación. Sus combinaciones son las que crean todas las realidades angelicales, espirituales, físicas, materiales, todas las tierras, todos los lenguajes, todas las personas, todos los animales. Cuando estas letras de la Torah están esparcidas y dispersas en otros tipos de lenguajes, otros tipos de palabras, otros tipos de pláticas, no judías, no israelíes, no elevadas, no divinas. Nadie sabe de ellas, nadie sabe que ahí está la Torah. Porque pues, obviamente no, ¿cómo va a estar la Torah en las pláticas de X? No sé, de negocios, de fútbol, de doquiera cosas negativas. No pares, me fui más todavía. Nadie la reconoce, nadie sabe que ahí están. Aunque Shebaz de Adán, pero cuando llega un hombre con conciencia, un hombre con el secreto, un hombre con Nicotemo Arán, un ser humano con Soa Torah, y sabe la realidad que está viendo, lo que significa y lo que hay atrás. Sheudomela Malach Hashem Tsebaot, que este hombre tiene la imagen, tiene la apariencia de un ángel divino. Ayadesh Kofed Yetzro, ¿por qué? ¿Por qué este hombre tiene una imagen divina? Porque logró transformar su yetzer, logró transformar sus cualidades negativas. Ainu Yemerra quiere decir sus días negativos.
los días en donde normalmente estaría triste, estaría quejándose, estaría dormido, ya no existen, porque está transformando constantemente la oscuridad interna que se va reflejando en la luz externa. Haz de arra, entonces lo que es malo, lo que oculta a Dios, las pláticas mundanas y las cosas en donde pareciese que no está Dios, Mishonotakum, ni kapejifim benitatim queriendo, se transforman y se disuelven enfrente de él. Veas, Nesharim, boletim, y entonces ya no hay una realidad de capas, de mentira, de engaño, sino que la luz de la Torah, la letra de la Torah, en esa experiencia, en ese lugar, en esa situación de amenaza o de peligro o de dolor, no hay. Se desembiste, se desenmascara y todo lo que queda es la luz de la Torah que brilla, esas letras. Cuando somos capaces de quitar las capas externas y desvestir la materia física, la realidad que vemos con los ojos, Ainu Meleshonotakum, quiere decir la experiencia de Galut, de estar en culturas ajenas. Ainu Midotraot quiere decir cualidades negativas. De ahí aprendimos todas las cualidades negativas, de convivir con otros pueblos. Ainu Memerra quiere decir días malos, momentos donde no está Dios. Hazme kabelim elotiot Torah o rabio terimashayu me kabelim metejila. Ya está, aquí está el secreto. No es nada más que regresamos la luz a su lugar, la luz de la Torah se desenvuelve, se desembiste y queda como era. No, ya que fue un acto consciente de conciencia, de trabajo interno, y fuimos a la oscuridad, y fuimos a México, y fuimos a Argentina, y fuimos a Sudáfrica, interactuamos con esas prácticas, y aún así reconocimos que todo es Torah, que todo es Dios, y quitamos las capas de lo material. Ahora, esas letras de la Torah no nada más que regresan a su lugar, sino que reciben una influencia, una emanación mayor, intensa, mucho mayor de lo que era originalmente. Porque anteriormente esa cosa que le da vida al cerdo, o le da vida a un estadio, o le da vida a X evento, era mínima para que esa cosa exista. Pero cuando llegó una persona que dominó su Yetzer y reveló que ahí estaba Dios, ahora ya puede esa letra recibir toda la luz, sin limitación, sin reducción. Como dice la Arizal, Atelo yata ben el Brahman, le Baruch Mordejai, tienes que tomar en Purim hasta llegar al punto en donde no haya diferencia para ti entre maldito Amán y bendito Mordejai, misma gematria. Porque de Amán vino la Teshuvah. Quiere decir, tanto lo aparentemente malo y lo aparentemente muy bueno, ambas son Dios. Y cuando se descubre que Amán es Hashem, ya no se requiere de la experiencia de Amán. Ay, no, la clipot que te dije uno, y le das vitalidad a la clipa lo suficiente, lo adecuado, pero no más de ello. Porque sí hay que darle vitalidad para que no nos ataque, pero no más que ello. Porque hay que darle luz a la kedusha que está oculta dentro de la clipa, pero no hay que darle más. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros vivimos la vida como si no estuviera Dios, y comemos sin verajá, y comemos lo que queramos, y ni Dios lo quiera, hablamos de lo que sea, y no hacemos Shabbat, y no hacemos mitzvot. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios no está en este mundo. Y nuestra Kedushá, que contiene toda la Kedushá divina, se la estamos entregando y regalando a la Klipa. Quiere decir, estás dando más fuerza, más fuerza y más fuerza a las capas que van ocultando a Dios del mundo. Pero cuando ocurre lo opuesto y estamos conectados con Dios, ya, y agarramos el fruto después de 3 años, y decimos verajá, y hacemos de la vida Torah, y respetamos Shabbat, etcétera, 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 estamos dándole de comer a la clipa nada más lo suficiente para que exista, porque es necesaria, pero le estamos regresando toda la luz a la Kedushá, quiere decir a la Torah, quiere decir a la parte interna de la creación. Ok, entonces todo esto es el secreto de la Kavaná, de la meditación, de cómo tomar en Purim. Ok, punto y aparte. Pero cuando sacamos, rescatamos las letras de la clipa, entonces las letras pueden recibir una influencia mayor de arriba. Y esto quiere decir, o se de varón, lishma bekol de varón. Cumplir la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. O cumplirla, hacer su palabra, escuchar la voz de su palabra. Que shosim bonim la Torah. Cuando cumplimos y construimos la Torah. Que anteriormente estaba dispersa esas letras por toda la creación, en diferentes lugares, en diferentes prácticas.
Y habían cualidades malas y días malos. Y cuando logramos recuperar esos días malos y recuperar esas cualidades malas nuestras y transformarlas y utilizarlas para servir a Dios y no para servirnos a nosotros, entonces, Lishma Bekol de Barón, vamos a llegar al nivel de Binah, a escuchar la voz, ese lugar, ese punto, esa dimensión de unificación, de unicidad de la palabra divina. Bezohim Lishmoa Kalim Eleila, y vamos a escuchar las palabras de arriba. Cuando estamos caminando y viendo un pájaro, vamos a aprender Torah. Y cuando estemos caminando y viendo nuestro negocio, vamos a aprender Torah. Vamos a escuchar a Dios. Hay no Shadabar, hay una Torah, porque la cosa que realmente es Torah recibe luz de arriba. Y esto es escuchar la Torah. Imagínense aprender Torah de toda la vida, de todo lo que va ocurriendo. Esto es Naseh Benishma, es el secreto de los secretos, la llave que abre todas las llaves. Naseh Benishma. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Quieres que se revele Dios en la vida, en tus días? Cumple su palabra. Actúa como Él. Transforma tus midot. Cumple mitzvot. Haz y escucharás. Porque primero hay que hacer y construir las letras de la Torah, para que entonces estas letras salten y brillen y se combinen de forma adecuada y no de forma distorsionada. Y después escucharemos. Vamos a escuchar la voz de arriba, la voz superior, la voz de nuestra alma, la voz de Dios. Quiere decir que las letras de la Torah van a recibir una vitalidad y una luz muy grande, más que originalmente tenían, porque estaban ocultas en la clipa, porque estaban ocultas en las vestimentas de las palabras de los goyim, y entonces de ahí va a salir la Torah más profunda, de Galut, de nuestra inmadurez, de nuestra pequeñez, de nuestro dolor. Cuando tenemos la capacidad de reconocer en el dolor, en la pequeñez, en la falla, en la carencia, en la imperfección, que también eso viene de Dios, viene una alegría enorme, viene un aprendizaje y un crecimiento increíble, viene una luz adicional, inmensa, que anteriormente no estaba ahí. Cuando transformamos nuestro yetzer, cuando transformamos nuestro deseo, que sea de un deseo egoísta, individual, a un deseo general, clalit, de Am Israel, de Dios, las cualidades internas se transforman. Lo que antes era tristeza es alegría, lo que antes era pesimismo es positivismo, lo que antes era crítica hoy es alabanza. Entonces, la experiencia de la vida cambia y se hace luminosa y se hace buena. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No sé, también de lo que vieron la semana pasada, si alguien puede integrar algo, si alguien puede repasar la Torah, es muy importante. El repaso es lo que realmente abre los secretos individuales que tiene la Torah para cada uno. Entre más se piensa en la Torah que estamos estudiando, más se experimenta en el día a día la Torah que estamos estudiando. Y cuando se hace un kinyan, cuando se hace una integración tan fuerte que hay una adquisición de una Torah, puedes regresar a ella y puedes experimentarla cuando tú quieras. Esta Torah, que es una llave inmensa para la vida. Esta Torah contiene todas las Torot, así como cada Torah Rabbi Nachman contiene toda la Torah, toda la Torah. La persona que es capaz de hacer este ejercicio, de hacer esta transformación, va a tener una vida de verdad vida. Mia Isha Hafetz Haim Am Yom Yom. Va a haber pura bondad en su vida, va a haber puras cosas buenas, va a amar la vida, va a estar inspirado en la vida. Moy, yo tengo una pregunta, perdón. Tú dices encontrar en las cosas materiales, por ejemplo, las letras. Se me hace muy, o sea, es muy abstracto para mí. Ok, entonces, sí, es muy importante. Pues sí, porque no se ve. Entonces, Exacto. ¿Qué es encontrar las letras? O sea, ¿qué sería? ahí te va. Entonces, para que veamos algo en la vida, tienes que saber que existe. Si tú no sabes que existe algo, no lo vuelves a ver nunca. Entonces, Ujú. primero que nada, saber que adentro de las cosas materiales está la palabra de Dios, la Torah. ¿Cómo está creado un pasto, un esef? Por la combinación de las letras Ain, Shin, Bet. Literal, toda la vitalidad y toda la expresión que estás viendo del pasto verde hermoso están haciendo de Ain, Shin, Bet. Primero que nada, es la verdad. Lo que está diciendo Rabbi Nachman es que cuando la persona transforma su mundo interno, va a empezar a ver el brillo de la creación. Va a empezar a ver cómo en el pasto se revela Dios. Vas a ver al mundo brillar. La razón por la cual el mundo brilla quiere decir, te va a inspirar el pasto.
te va a hacer pensar en Dios. Es porque adentro del pasto está la letra de la Torah. Entonces, de forma muy práctica y no abstracta, porque lo abstracto es abstracto porque no sabemos que es verdad, pero así. Rabbi Nachman claramente está diciendo que podemos ver la letra de la Torah en la creación. Ok, vamos a asumir que no vamos a llegar a ese nivel. Pero ¿qué quiere decir? Que nada más de interactuar con el pasto, de pasar por el pasto, vas a recibir inspiración y vas a recibir conexión con Dios. O sea, pensando en que yo cuando veo el pasto tangible, ¿qué pienso? No, cuando tú transformes, cuando tú internamente estés conectada con Dios y transformes cualidades negativas en positivas, tu día y todo lo que vas a experimentar en tu día va a brillar. Entonces, cuando tú camines por el pasto, sin que tengas que pensar algo, solito vas a conectarte con Dios, vas a sentir a Dios. Eso es. La vida va a empezar a brillar porque la vida es Torah, la vida es la palabra de Dios. Y mientras tú estés conectada internamente con Dios y cumples la Torah y la mitzvah y la tefila y desarrolles tus midot, el reflejo externo, que es la experiencia de tu día, va a reflejar eso. Y entonces vas a estar literal inspirada y conectada con Dios. Ok, gracias, hermoso. Ujú. Tengo una pregunta, o sea, como que siento que cada persona tenemos como que nuestra lucha interna en algunos aspectos. O sea, por ejemplo, yo siento que yo soy una persona muy emocional. ¿Cómo combates como ese tema de las emociones? O sea, ¿cómo encuentras a Hashem? O sea, yo sí mucho tipo he vivido situaciones o cosas que digo, ahí estaba Hashem. O sea, por ejemplo, no sé, un día en el tráfico como que tenía mucha prisa porque teníamos una cita, iba corriendo y se me cruzó una persona y me dijo como que cálmate, ¿no? Y dije, wow, o sea, en vez de molestarme con la persona, dije, wow, tiene razón, o sea, tengo que ir con calma. Y dije, Hashem me lo mandó para que tenga precaución y no ocurra un accidente. Pero cómo en todas estas emociones, cuando estás muy emocional, cómo puedes combatir eso y decir como, calmarte y como decir aquí está Shem. O sea, cuando estás en una situación muy difícil que dices como, no sé. Entonces, como tú dijiste, cada uno tiene un aspecto particular de mundo interno, Sí, pruebas, de emociones, está configurado de forma distinta cada uno. Eso no sí. hay. Pero el camino para que particularmente cada uno descubra en ese aspecto oculto a Dios es el mismo. Es emuná. Es justo lo que hiciste con el ejemplo que diste. Cuando hay emuná, cuando hay conexión con Dios, cuando hay tefilá, y cuando hay Torah, y cuando hay mitzvah, la emoción, en vez de que cause una inclinación hacia lo negativo, va a causar una amplitud hacia lo positivo. Una emoción mala es una emoción corta, una emoción que no se permite experimentar. Una emoción divina es una emoción que se le da lugar para experimentarse. En ese momento, ya sea tristeza o sea alegría, cuando se le da lugar, hay revelación. Entonces, así como en el ejemplo, lo que da la Torah, en esencia es emuná. Emuná es reconocer que Dios está presente. Y si Dios está presente, lo que Él está diciendo no es Él, es Dios hablándome a mí. En ese momento aprendo Torah de un señor que se cruzó. Y en ese momento aprendo Torah del pájaro que pasó. Y en ese momento aprendo Torah de mi relación con mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, la llave es emuná, quiere decir sentir a Dios, reconocer que Dios está aquí, todo lo que estamos viendo ahorita acá. Y la experiencia es particular en cada uno. Cada uno tiene una tendencia hacia cierto lugar según la combinación de elementos que está hecho su alma por su tikkun. Y entre más reconozcas a Dios, más ese aspecto oscuro de nosotros se transforma en luz. O sea, ese lugar de debilidad que tú estás diciendo que son las emociones por alguna razón, se va a convertir en tu fuerza más grande. Tu sensibilidad va a ser tu servicio a Dios más grande en este mundo. Gracias. La persona arrogante se va a hacer la más humilde. La persona más coda se va a hacer la persona de más gesed. Ahí es, justo ahí está. Gracias. Estuvo impresionante la clase. Impresionante, no lo puedo creer. Bueno, por eso Muy buena, muy buena. les digo, empezar con el Morán es una gebula completa para cada uno. No hay palabras. Hazak, Baruch.
Nada más una pregunta chiquitita. Si alguien te hace algo, no te puedes enojar con esa persona, entonces con lo que estamos viendo, porque Dios te lo está mandando por medio de él. ¿Sí? Si estás en amplitud, si estás en días buenos, estás conectado internamente, no te va a molestar lo que dice el otro. Vas a aprender de eso. No quiere decir que no te vas a respetar. No caigamos en el extremo de dejarnos abusar. No. Voy a defenderme, pero sin enojo, porque sé que lo que me está pasando, si Dios no lo permitiera, no ocurriera. Y esa palabra que está soltando esa persona, si estuvieras en una conciencia muy amplia, reconocieras que es Dios. Y no, la razón, si somos honestos, siempre cuando nos enojamos o nos defendemos, sabemos que estamos ocultados, sabemos que al final estamos equivocados. Siempre, siempre. No hay tanta, cuando está Dios presente, no hay, es más, ni siquiera te molesta lo que te dijeron, ni te hizo ni fu ni fa, ni te movió nada. Si te movió algo es porque todavía hay una expresión de Dios. La razón por la cual Dios está usando ese mensajero es porque es necesario para ti aprender algo. Ok. Si estuvieras conectado, no sería necesario. Y si diría eso, lo tomarías para bien y perdonarías muy fácil. Imagínate perdonar a todos y no tener rencor y no tener que defendernos y no sentir amenaza. Nuestros días serían buenos, no malos. A ver, Moy, yo te quería preguntar nomás una cositita y ya, pero, por ejemplo, a mí me pasa que me disperso facilísimo, o sea, facilísimo, no nada más en Mitbodedut, no nada más en Tefilá. Bueno, en Tefilá no me pasa, gracias a Dios, y cuando estoy de verdad en Mitbodedut estoy bien, pero en el día a día, en la rutina del momento, me disperso y ese es mi issue. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer al revés? ¿Cómo puedo encontrar a Hashem con esta cualidad que yo tengo que es muy, muy característica mía? Ok, si no puedes hacer una cosa a la vez, en donde hay un placer enorme de estar allí y de verdad no puedes y eres una persona que está en todos lados, haz muchas cosas, haz mucho mitzvot, haz mucha Torah. Si de verdad estás por todos lados, estate por toda la Torah, estate por todo Gesed en todos lados. ¿Está bien? Pero sufro mucho en esto, o sea, no es que es algo que me gusta, que estoy, porque no termino a veces las cosas porque me disperso, o sea, mi déficit de atención a veces se me dispara tremendo y me cuesta mil trabajo otra vez enfocarme en lo que sea, ya sea mitzvah, ya sea cosas cotidianas de la vida. Entonces como dice Lea Asma, entonces quiere decir tu trabajo, como el trabajo de todas estas generaciones, estar atentos una cosa a la vez. Ahí podemos servir a Dios. Entonces, ¿qué te sirve? No sé, a mí me sirve no estar con el celular. Me sirve respirar. Me sirve tener orden en mi día. Haz cosas que te permitan estar atenta a cada cosa, porque el sufrimiento es una experiencia contraída de la luz de Dios. La alegría es una experiencia amplia de la revelación de Dios. Cuando estamos en una... Si yo estuviera aquí dando clase y ya estuviera pensando en mi cita de... Voy a tener en 15 minutos. Y estoy pensando en el que no hice ejercicio hoy. Estoy pensando en que tengo que llevar a mi hijo al fútbol. No puedo estar aquí. Porque la persona, los mundos, están dispersos en Galut. Pero en Geulah están ordenados y conectados. Quiere decir que tu pensamiento, tu deseo, tu palabra y tu cuerpo están en un lugar. Eso es el tikkun más grande de esta generación. Es el tikkun más grande de toda la vida. Estar en un lugar a la vez. Lo que empecé a hacer y lo que estoy tratando de hacer es pues, concentrarme en la verajá, sentir que el Baruch Atá es Atá, que tú eres la fuente de esta bendición, que yo puedo comer una manzana, que yo puedo, lo que sea, tomar un vaso de agua. Eso es Kavaná. Kavaná es estar todo tu ser en una cosa a la vez. Y es la experiencia es la experiencia de Dios, básico, punto. Tener Kavaná es experimentar a Dios. Si tú vas caminando y observas tu caminar y no estás pensando en mil cosas y no estás en el celular, vas a disfrutar de caminar como si estuvieras estudiando Torah. Pero si estamos caminando ya estresados por lo que no hemos hecho y por lo que ya no caminaste, una cosa a la vez. Okay. Tu pensamiento, ¿dónde está tu cuerpo, ¿dónde está tu pensamiento? Gracias. Hazak, Baruch, que Dios nos bendiga, que tengamos una semana hermosa, de días buenos, de cualidades buenas, de que la luz de las letras de la Torah brillen adentro y afuera de nosotros. Yasher Koyach, gracias. Muchas gracias, muy bonito, gracias. Amén. Gracias. Bye bye.